¿A cuántos de nosotros nos ha pasado este problema tan frecuente con los archivos duplicados? Ya sean fotos, canciones, videos o documentos, que por alguna extraña razón se empiezan a duplicar, ya sea por la infección de un virus, o porque sencillamente duplicaste los archivos y los guardaste en otras carpetas, y con el tiempo los dejaste almacenado. Si este es tu caso, y quieres eliminar los archivos duplicados de una manera sencilla, pues te tengo la solución con este excelente programa llamado Duplicate File Deleter, cuyo objetivo principal es el de eliminar tus archivos duplicados de una forma eficaz, en el cual solo te dejará el archivo original. Pero antes de entrar de lleno a este tutorial, permíteme comentarte de esta increíble promoción que no puedes dejar pasar durante la semana del Black Friday, en el cual te voy a regalar una tarjeta de $25 en Amazon, para que puedas realizar tus compras en las diferentes plataformas. Para entrar en este concurso, solo tienes que hacer lo siguiente. En primer lugar, le das un clic en suscribirte, y te redirigirá al canal de Tenorsar en español. Solo le das en suscribirse y activar la campanita. En el segundo paso, vas a poner tu ID del canal. Si no sabes cuál es tu ID de canal, solo entras a la página principal de tu canal de YouTube, y copias la URL de la parte superior. Y en la parte inferior vas a ingresar tu correo de Gmail. Porque 6 serán los afortunados, y serán anunciados en la página de Facebook de 4Dig, cuyo enlace lo encontrarás en la descripción del video. Recuerda que el sorteo se hará el 9 de diciembre, así que debes estar muy atento a tu bandeja de entrada y a la página de 4Dig. ¿Te imaginas ganar esa tarjeta de los $25 en Amazon? Te da esa opción a poder adquirir esta herramienta multifuncional para Windows con un valor de $9.95. De igual manera, también puedes adquirir estos programas para recuperar datos, eliminar los archivos duplicados y reparar los archivos corruptos con un 70% de descuento en tu primera compra dentro del evento del Black Friday. Asimismo, porque estamos de promoción, si hoy compras uno de estos increíbles programas, pues el segundo programa es totalmente gratis. Aproveche esta promoción porque será por tiempo limitado. ¡Excelente! Una de las cosas que me agrada de este programa llamado Duplicate File Deleter es que tiene esa función principal de eliminar todos tus archivos duplicados, con la finalidad de liberar espacio en tu disco y así aumentar el rendimiento. Asimismo, puede eliminar los archivos duplicados que se encuentran en las carpetas, discos duros o unidades externas. De igual manera, este software es compatible con Windows y Mac en sus diferentes versiones. Y es tan sencillo de utilizar este programa, que solo consta de 3 pasos. El primero, eliges la ruta donde se encuentran los archivos duplicados. El segundo paso lo escanea para buscar esos duplicados. Y el tercer paso sencillamente elimina el archivo duplicado. Sabiendo todo esto, le damos un clic en la opción que dice Descargar gratis, y esperamos a que se complete el proceso. Una vez que se completó, lo que hacemos luego es ejecutarlo como administrador. Luego, le damos clic en Iniciar, y esperamos a que se complete la instalación. Y una vez que se completó la instalación, damos un clic donde dice Iniciar. A continuación te explicaré un poco de su interfaz del programa para que puedas aprovechar al máximo sus funciones. En el signo que está en forma de más, aquí tú puedes arrastrar la carpeta directamente al programa, o darle un clic para ubicarlo de manera manual. Si tú quieres seleccionarlo de manera manual, solo le das un clic en el signo más. Luego, puedes elegir las rutas de la carpeta que contengas esos archivos duplicados, o sencillamente las unidades del disco duro y unidades externas, o ambos a la vez. En este caso y a manera de ejemplo, voy a elegir la unidad de disco duro C, y luego en Seleccionar carpeta. Luego, le doy nuevamente clic en el signo más para agregar más unidades o carpetas, como puede ser las carpetas de imágenes. Selecciono la carpeta. Y luego, repito el mismo procedimiento, pero ahora voy a seleccionar el disco duro. ¡Excelente! En la parte inferior, si le das un clic en esa tuerca, pues en la opción que dice General, en el apartado Tamaño de archivo, pues aquí puedes filtrar los archivos duplicados que pesan en megas o gigas. En el apartado que dice Eliminar, pues aquí el software te dice ¿qué hago con los archivos duplicados? Los llevo a la papelera de reciclaje, los elimino permanentemente o elimino una carpeta en específica, pues aquí, tú solo le das clic en la segunda opción.
en la opción que dice Ignorar escaneo. Pues en este apartado, tan solo le das en activar el check a todos, y si está activado lo dejas tal cual. Y en la opción que dice Archivos duplicados, en el apartado Coincidir por, pues aquí lo dejas en la opción Coincidir por nombres. Y en el apartado donde dice Tipos de archivos, pues aquí, tú puedes decirle al programa en que quieres que centre la búsqueda. Ya sea audio, videos, archivos, imagen, documentos o todos a la vez. En este caso seleccionaré todos. Una vez configurado las opciones del software, ahora sí, le damos un clic en el botón que dice Duplicados. Luego, el software empezará a escanear todos tus archivos duplicados en las rutas que los seleccionaste. Cabe recordar que el escaneo tiene que llegar al 100%, y si ves en la parte inferior, pues aquí te dice cuántos archivos duplicados va encontrando y cuánto pesa todo en general. Una vez que terminó de escanear todo, el software te clasifica todos los archivos duplicados que encontró de acuerdo a grupos. Por ejemplo, donde dice todos los archivos, pues aquí dentro contiene los archivos de audio, videos, documentos, programas y demás. Ahora, en el apartado que dice Audio. Aquí el software te mostrará todas las canciones duplicadas que encontró en el análisis. Lo que tienes que hacer es sencillamente seleccionar el audio y darle un clic en la opción Eliminar. En el apartado que dice Video. De igual manera, te muestra todos los videos duplicados que encontró. Lo que tú tienes que hacer aquí es seleccionar esos videos que quieres eliminar, o sencillamente los puedes eliminar todos. En el apartado que dice Imágenes, pues de igual manera, aquí te muestra todas las imágenes duplicadas que encontró el software. Aquí tú puedes seleccionar esas imágenes duplicadas que quieres eliminar, o sencillamente seleccionas todas las imágenes que quieres eliminar. En el apartado que dice Documentos, aquí tú puedes eliminar esos archivos duplicados de Word, Excel, PowerPoint y demás archivos. Los puedes seleccionar por separados para eliminarlos o todos en conjunto. En la opción que dice Otros, pues te da la opción de eliminar los programas, juegos y demás que están duplicados y te consumen muchos recursos. Sabiendo todo esto, yo te aconsejo seleccionar las rutas específicas donde crees que están tus archivos duplicados, para que su eliminación sea más rápida. En este caso, como este equipo tiene un par de años, yo voy a seleccionar, en la primera opción donde dice todos los archivos, y luego le doy un clic en la opción que dice Seleccionar automáticamente. Puedes notar que este software encontró alrededor de 45.129 archivos duplicados, que pesan un total de 27.7 GB. Lo siguiente que haré es darle en la opción que dice Eliminar, luego le doy clic en la opción que dice Sí. Lo siguiente que hará el software es eliminar todos los archivos duplicados que encontró. Otro detalle importante que debes tener presente es que este programa solo te elimina, como máximo, 15 archivos duplicados, si lo estás utilizando de manera gratuita. Pero si lo usas en la versión premium con licencia, pues prácticamente la cantidad de archivos que te elimina es ilimitada. Así que yo te recomiendo utilizar la versión premium porque vale la pena. Mira este detalle, el software al momento de eliminar todos los archivos duplicados, prácticamente me liberó un espacio de disco duro, donde se almacenaban estos archivos duplicados, que pesaban 35.62 GB. Y con ello, te demuestro la efectividad de este programa llamado Duplicate File Deleter, el cual vale la pena utilizarlo, porque una computadora o laptop, sin archivos duplicados y archivos basuras, pues es una computadora saludable que te lo va a agradecer, porque vas a alargar por mucho más tiempo su vida útil, y con ello estarás ahorrando dinero y disfrutando por más tiempo a tu equipo.